Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial. Mi nombre es Juvenal Fernando Quispe Huacane. Actualmente soy estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. En este video vamos a aprender a usar el Swedge, un software de la familia RockScience, para el análisis de estabilidad de cuñas en taludes rocosos. Este tipo de análisis es fundamental en la minería a cielo abierto, ya que las cuñas formadas por las discontinuidades geológicas son una de las causas más comunes de inestabilidad en bancos y taludes de mina. En este tutorial vamos a observar tres principales partes, ¿no? Primero vamos a identificar lo que es el software Swedge y su utilidad. Luego vamos a realizar un marco teórico detrás de este análisis de cuñas y tercero vamos a realizar un ejemplo práctico aplicado directamente a un banco, ¿no? O un talud. Introducción. En los taludes de mina excavados en roca dura, la falla no suele producirse mediante superficies circulares, como en los suelos, sino por el deslizamiento de bloques de roca delimitados por discontinuidades estructurales, tales como pueden ser las diaclasas, fallas, planos de estratificación o foliación, ¿no? Cuando dos o más familias de discontinuidades se intersectan y su línea de intersección aflora en la cara del talud, con una orientación e inclinación desfavorables se genera una cuña rocosa susceptible a deslizar hacia la excavación. Analizar la estabilidad de cuñas es crítica porque permite anticipar el mecanismo de falla estructuralmente controlado que es el más frecuente, ¿no? En taludes rocosos poco profundos. Evita accidentes y pérdidas humanas, dado que las cuñas pueden fallar de forma súbita y sin señales previas evidentes. También se reduce las pérdidas económicas asociadas a los daños en equipos, interrupción de operaciones y trabajos de remediación. Sustenta el diseño geométrico del talud, ángulo global, altura de bancos, ancho de bermas, con criterios técnicos y no solo empíricos. También permite dimensionar de forma adecuada los sistemas de soporte y refuerzo, tales como pueden ser los pernos, cables o mallas, ¿no? Cuando la geometría resulta desfavorable. En esta imagen, ¿no? Podemos observar lo que es el diseño geométrico, ¿no? De una cuña, ¿no? Que va a deslizarse hacia abajo sobre la superficie o lo que sería el plano del talud, ¿no? A partir de la intersección, ¿no? De dos planos de discontinuidad en este caso. Objetivos. El software Swedge nos va a permitir, ¿no? Analizar la estabilidad y geometría de cuñas tridimensionalmente en taludes rocosos. También nos permite determinar si la intersección de dos o tres discontinuidades geológicas forman, ¿no? Una cuña cinéticamente admisible en la cara del talud. También nos permite evaluar cuantitativamente el factor de seguridad mediante un análisis determinístico y la probabilidad de falla mediante un análisis probabilístico. Por otra parte, nos permite analizar el impacto de condiciones hidrológicas, ¿no? Tales como pueden ser la presión de agua, cargas sísmicas o fuerzas externas, ¿no? Sobre la cuña. También nos permite optimizar el uso de refuerzos como pernos, shockred o presiones de anclaje para alcanzar los niveles de seguridad requeridos, ¿no? Estos principales, ¿no? Tipos de refuerzos van a ser, ¿no? El principal sostenimiento, ¿no? Para realizar lo que es en la cuña, ¿no? Definición del Swedge 4.0. El Swedge es un software especializado en el análisis de estabilidad de cuñas rocosas superficiales en taludes, bancos de mina, cortes de carretera y excavaciones similares. Su propósito principal es determinar si la geometría formada por dos planos de discontinuidad, más la cara del talud y opcionalmente la superficie superior del terreno, va a generar un bloque potencialmente inestable y evaluar cuantitativamente su seguridad ante el deslizamiento.
Este programa nos permite, ¿no?, modelar la geometría 3D de la cuña a partir de la orientación de las discontinuidades y del talud. Nos permite calcular automáticamente el volumen, peso y área de las superficies de deslizamiento de la cuña. También nos permite determinar el factor de seguridad bajo distintos escenarios de carga, ¿no?, como podrían ser su propio peso, agua, sismo y soporte, ¿no? También nos permite evaluar de forma rápida múltiples combinaciones geométricas para apoyar decisiones de diseño, ¿no? En esta imagen, ¿no?, podemos observar lo que es la interfaz del software Switch, ¿no?, que nos da primeramente cuatro vistas, ¿no? La primera es la vista top, ¿no?, que nos va a permitir observar o visualizar en forma de planta, ¿no? También existe una vista de perspectiva que nos va a permitir visualizar de manera a lo que sería en 3D, ¿no? También nos presenta una vista frontal que nos visualiza de forma frontal, ¿no? Y por último tenemos una vista, ¿no?, que sería una vista longitudinal, ¿no?, en este caso de perfil longitudinal. Tipos de análisis del Switch 4.0. El Switch ofrece tres tipos principales de análisis: el determinista, probabilístico y combinado. El software Switch, ¿no?, tiene como opción predeterminada para los nuevos archivos el análisis determinista. Ya, ahora vamos a especificar lo que son los tipos de análisis, ¿no?, los tres tipos. En este caso, para un análisis determinista, todos los parámetros de entrada se conocen con exactitud, ¿no? El switch va a calcular el factor de seguridad para una sola cuña. Mientras que para un análisis probabilístico se pueden introducir, ¿no?, datos estadísticos para tener en cuenta la incertidumbre de la orientación de las uniones y los valores de resistencia, ¿no? El resultado es una distribución de factores de seguridad a partir de la cual se calcula la probabilidad de falla, ¿no? Para un análisis de combinaciones se puede definir cualquier número de orientaciones discretas de las articulaciones. El switch analizará todas las combinaciones posibles de dos articulaciones. Quiero recalcar, ¿no?, que en este caso el Switch 4.0, el que vamos a utilizar para el ejemplo práctico, no presenta este último tipo de análisis, ¿no?, que es el de combinaciones, ya que para esta versión solamente nos presenta o se tiene, ¿no?, lo que es el análisis determinista y el análisis probabilístico. Geometría típica de problemas en el Switch 4.0. El switch calcula el factor de seguridad para el deslizamiento traslacional de una cuña tetraédrica formada en una pendiente rocosa mediante dos discontinuidades que intersecan o conjuntos, ¿no?, la cara libre de la pendiente, la superficie superior del suelo y una grieta de tensión, ¿no?, que va a ser opcional, ¿no? Ya, cuando se seleccionan al azar dos discontinuidades de un conjunto de datos, se desconoce si los planos podrían formar una cuña. La línea de intersección podría descender demasiado abruptamente hasta la superficie de la ladera o ser demasiado plana para intersecar la superficie superior del terreno, ¿no? Uno de los planos se superpone al otro. Esto va a afectar al cálculo de las reacciones normales sobre el plano. Cuando se observa desde la parte inferior de la pendiente, uno de los planos queda a la derecha y a la izquierda queda el otro, ¿no? Ya en esta imagen podemos observar, ¿no?, lo que es la geometría descriptiva, ¿no?, de una cuña, ¿no?, en este caso, donde va a presentar, ¿no?, lo que sería seis partes principales, ¿no? Lo que primeramente tenemos es los planos de falla, dos conjuntos de discontinuidades interceptados, ¿no? En este caso se identifica aquí como 1 y 2, ¿no? Dos planos de falla. 3 va a ser la superficie superior del terreno, ¿no? En este caso, lo que sería, esto sería la superficie superior, ¿no?, lo que sería de la cuña. Pero si queremos tomar en cuenta del terreno, sería todo esto, ¿no? Todo esto. 4, una cara del talud. Aquí también, como podemos observar, este va a ser la cara del talud para la cuña, ¿no? En este caso, sería todo este segmento, ¿no?, esta zona, ¿no?
5, grieta de tensión, va a ser esta, ¿no? Esta grieta, como pueden observar. Ya, H1 va a ser la altura del talud, ¿no? Distancia vertical referida al plano 1, ¿no? Como pueden observar. La altura. L va a ser la distancia de la grieta de tensión desde la cresta medida a lo largo de la traza del plano 1, ¿no? Como pueden observar, está desde la cresta hasta lo que sería el plano, ¿no? De lo que sería el talud, ¿no? Para resolver estas incertidumbres, la solución se ha derivado utilizando la teoría de bloques, ¿no? De la siguiente manera. Cualquiera de los dos planos puede ser etiquetado como 1 o 2. Se ha tenido en cuenta que uno de los planos se superpone al otro. La cresta puede sobresalir por encima de la base de la pendiente. Puede perderse el contacto en cualquiera de los dos planos. Esto va a depender de la geometría de la cuña y también de la magnitud de las presiones de agua que actúan sobre los planos. También se incluye una comprobación para determinar si los dos planos pueden formar una cuña. Además, el switch analiza cómo la grieta de tensión interseca los otros planos, ¿no? Aceptando únicamente los casos en los que la grieta trunca la cuña de forma cinéticamente admisible. En todos los casos, el modo de falla supuesto de la cuña es el deslizamiento traslacional. No se tienen en cuenta el deslizamiento rotacional ni el vuelco. En esta imagen, ¿no? Podemos observar lo que es el deslizamiento de una cuña, ¿no? Traslacional en este caso, que va a realizarse a partir, ¿no? De dos planos de discontinuidad, ¿no? Y esta es la línea de intersección, ¿no? Donde el cual también podemos ejemplificar, ¿no? Lo que es la superficie, ¿no? Del terreno, ¿no? Y además también tenemos lo que es la superficie del talud, ¿no? Ya, uno de los términos importantes que debemos conocer es qué es una cuña rocosa, ¿no? La cuña rocosa va a ser aquel bloque de roca delimitado por la intersección de al menos dos planos de discontinuidad, como pueden ser diaglasas, fallas, planos de estratificación, entre otros, ¿no? La cara libre del talud y en algunos casos la superficie superior del terreno, también como se denomina tensión crack o grieta de tracción. Para este bloque sea cinéticamente removible, la línea de intersección de los dos planos de discontinuidad deben aflorar en la cara del talud y su inclinación, plunge, debe ser menor que la inclinación del talud, pero mayor que el ángulo de fricción de las superficies involucradas, ¿no? Si estas condiciones geométricas se cumplen, la cuña puede deslizar a lo largo de uno de los planos o a lo largo de la línea de intersección de ambos o desprenderse completamente, ¿no? En este caso, en la imagen podemos observar, ¿no? Lo que es una cuña, ¿no? Que va a deslizarse hacia abajo, ¿no? Sobre lo que sería una cara del talud. En este caso podemos observar que va a presentar, ¿no? Lo que es una línea de intersección a partir de estas dos discontinuidades, ¿no? De estos dos planos de discontinuidad sobre lo que sería el plano del talud o superficie del talud, ¿no? Donde se nos afirma, ¿no? que el ángulo, ¿no? De inclinación de lo que sería el talud o inclinación de esta cuña va a ser, ¿no? Menor de la inclinación del talud, pero mayor de lo que sería el ángulo de fricción, ¿no? Factor de seguridad. El factor de seguridad es la relación entre las fuerzas resistentes y las fuerzas actuantes sobre la cuña. El factor de seguridad va a ser definido por la siguiente ecuación, ¿no? Donde se nos afirma que es igual a las fuerzas resistentes sobre las fuerzas actuantes. En términos generales, las fuerzas resistentes provienen de la resistencia al corte, ¿no? Movilizada en los planos de discontinuidad. En este caso vamos a considerar los parámetros de cohesión y fricción, mientras que las fuerzas actuantes incluyen el plano de la cuña, la presión de agua en las juntas, las cargas sísmicas y otras cargas externas, ¿no? Como vendrían a ser el propio peso, ¿no? De la cuña, ¿no? En este caso. Un factor de seguridad mayor a 1 va a indicar que las fuerzas resistentes superan a las fuerzas actuantes. En esta condición se considera estable, ¿no?
mientras que un factor de seguridad igual o menor a 1 indicará una condición de falla o equilibrio límite. En la práctica minera se suele exigir que el factor de seguridad mínimo superior a 1, ¿no? Típicamente entre valores de 1.2 y 1.5. Esto va a depender de la condición de carga y el nivel de riesgo aceptable para incorporar un margen de seguridad ante la incertidumbre de los parámetros. En la imagen podemos observar, ¿no?, lo siguiente, que la fuerza de seguridad va a ser igual a la resistencia disponible sobre el esfuerzo actuante, ¿no? Como podemos observar aquí, este sería nuestro talud, donde la resistencia disponible está lo que es en dirección, ¿no?, hacia arriba, mientras que el esfuerzo actuante está en dirección hacia abajo, ¿no? Los esfuerzos actuantes vendrían a ser lo que sería el peso de la maquinaria, ¿no?, en este caso. La presión de lo que sería el agua, como pueden ver, está influyendo el agua, puede ser de un mar, un lago. Y las cargas sísmicas, ¿no?, que se va a calcular a partir del coeficiente sísmico, ¿no? También podemos observar, ¿no?, que va a realizarse lo que es el propio peso del talud, va a influir, ¿no?, sobre este. La resistencia disponible será aquella resistencia, ¿no?, de la cohesión y fricción, ¿no?, que presenta este terreno. Existen tres posibles escenarios. Cuando las fuerzas resistentes van a ser mayor que las fuerzas actuantes, donde el factor de seguridad va a ser mayor a 1. En este caso se considera un sistema estable, ¿no? Cuando las fuerzas resistentes son menores que las fuerzas actuantes, el factor de seguridad va a ser menor a 1. El sistema se va a considerar inestable. Cuando las fuerzas resistentes son iguales a las fuerzas actuantes, el factor de seguridad va a ser igual a 1, ¿no? El sistema se considera en equilibrio límite. El factor de seguridad convencionalmente consiste en colocar un valor prescrito mínimo de aceptación del diseño, basándose principalmente en la experiencia. Los valores de factor de seguridad considerados como mínimos se muestran en la siguiente tabla. En la tabla podemos identificar lo que sería el factor de seguridad en plazos, ¿no?, donde vamos a observar el rango de factor de seguridad también, ¿no? Para una estabilidad a largo plazo, el factor de seguridad debe ser mayor a 1.5. Para una estabilidad a mediano plazo, el factor de seguridad debe encontrarse entre el siguiente rango de 1.3 a 1.5. Para una estabilidad a corto plazo, el factor de seguridad debe encontrarse entre un rango de 1.1 a 1.3. También debemos considerar lo que es el factor de seguridad en el tiempo establecido, ¿no? En este caso, para la estabilidad a corto plazo, debe realizarse menor a 3 meses, ¿no? Para una estabilidad a largo plazo, se debe tomar en cuenta que este debe ser mayor a 3 meses, pero menor que un año. Para una estabilidad a largo plazo, este debe ser mayor a un año, ¿no? El grado de confiabilidad de la función de capacidad va a depender de la variabilidad de los parámetros de resistencia al corte de la masa rocosa, prueba de errores, procedimientos mineros, procedimientos de inspección, etc., ¿no? Similarmente, la función de demanda incluye los factores de fuerza de carga gravitacional de la masa rocosa, aceleración sísmica, esfuerzos circundantes y la ubicación del nivel freático. Ya, la probabilidad de falla es aquella aproximación mayormente utilizada para dar una evaluación más racional del riesgo asociado a un diseño particular. Existen dos tipos de opción de uso de la probabilidad de falla. Opción 1. Reconoce al factor de seguridad como una variable al azar y busca la probabilidad de ser igual o menor a 1, ¿no? La opción 2 busca la probabilidad
que la demanda exceda la capacidad, ¿no? Como se puede observar. Parámetros geomecánicos. Para simular lo que es las condiciones de una cuña sobre un talud en el software Scratch, vamos a tener en cuenta lo que son los siguientes parámetros, ¿no? En este caso vamos a tener en cuenta la orientación de las discontinuidades, ¿no? Lo que sería el dip y el dip direction, buzamiento y dirección de buzamiento. Vamos a considerar también las propiedades de resistencia al corte. En este caso vamos a tener en cuenta lo que es la cohesión y el ángulo de fricción de cada plano de discontinuidad. También vamos a tener en cuenta lo que es el peso específico de la roca, principalmente el peso unitario de la cuña, ¿no? También vamos a considerar la presión de agua en las juntas y las cargas sísmicas, ¿no? Como sería el coeficiente sísmico horizontal y en ocasiones vertical. En el software Switch que vamos a utilizar, precisamente no va a tener este tipo de función, donde podemos seleccionar lo que es un coeficiente sísmico horizontal y uno vertical, ¿no? Métodos analíticos probabilísticos, ¿no? El análisis probabilístico reconoce que los parámetros geomecánicos no son valores fijos, sino que presentan una variabilidad natural y de medición. Esto se va a representar a partir de una distribución normal y una distribución log normal y una distribución exponencial, ¿no? La distribución normal adecua, ¿no?, para parámetros simétricos alrededor de una media, como sería el ángulo de fricción. Para una distribución normal es útil para parámetros que no pueden tomar valores negativos y presentan asimetría, como sería la cohesión, ¿no? En una distribución exponencial es aplicable, ¿no?, para parámetros con decaimiento rápido de probabilidad, como el espaciamiento o persistencia de las discontinuidades. Ya, para realizar lo que es nuestro ejemplo práctico, hemos tomado en cuenta aquellos datos que son evaluados en nuestra zona de estudio, ¿no? En este caso vamos a considerar que la ubicación se encuentra, ¿no?, en el distrito de Puno, provincia de Puno, dentro del departamento de Puno. Se encuentra en la localidad de Totorani, a una altitud promedio de 4.052 metros sobre el nivel de mar. Las coordenadas se van a especificar, ¿no?, a partir de un primer punto de lo que sería la zona geomecánica evaluada hasta un punto o punto final donde se termina, ¿no?, este tipo de mapeo, en el que caso hemos utilizado un mapeo de tipo lineal. Aquí podemos observar, ¿no?, la visualización donde se encuentra nuestro macizo rocoso localizado, ¿no?, en lo que sería en el distrito de Puno, provincia de Puno y departamento de Puno, ¿no? Metodología de trabajo. En esta sección vamos a identificar los principales pasos, el cuales vamos a realizar en el software Switch, ¿no? Paso 1, vamos a identificar dos familias de discontinuidades que podrían formar una cuña inestable, ¿no? Paso 2, vamos a configurar el proyecto, como son las unidades y el tipo de análisis que vamos a realizar en el ejemplo práctico. Paso 3, vamos a ingresar lo que es la geometría del talud, ¿no?, como sería la altura de banco, el ángulo del talud y el ángulo de la cara superior. Paso 4, vamos a ingresar los datos de las juntas, el buzamiento y dirección de buzamiento de la primera junta, ¿no?, o primera familia, y de una segunda junta, ¿no?, familia, cohesión y un ángulo de fricción. Paso 5, vamos a calcular el factor de seguridad y visualizar, ¿no?, en 3 dimensiones lo que es nuestra cuña evaluada, ¿no?, sobre el software, ¿no? Paso 6, vamos a interpretar los resultados si la cuña es estable o qué juntas controlan la falla, ¿no? Paso 7, vamos a incorporar parámetros como sería la presión del agua y el sismo, ¿no?, que sería el coeficiente de sismicidad. Paso 8, vamos a agregar bulones y observar el nuevo factor de seguridad. Los bulones son aquellos pernos de anclaje, ¿no?, que se utilizan para el sostenimiento en este caso.
Paso 9. Vamos a realizar un análisis probabilístico ingresando desviaciones estándar en las orientaciones de las juntas y obtener la probabilidad de falla. Ejemplo práctico. ¿Qué nos dice el ejemplo práctico? Para modelar un banco de mina de 15 metros de altura, se ha identificado mediante mapeo estructural la presencia de dos familias de discontinuidades que podrían formar una cuña potencialmente inestable. Los siguientes datos de entrada son: entre la geometría del talud vamos a necesitar el uso de los siguientes parámetros, ¿no? Que sería la altura del banco, 15 metros, lo que sería el buzamiento de la cara del talud, 65 grados, a la dirección de buzamiento de la cara del talud, 180 grados, el buzamiento de la cara superior, upper face, 0 grados, la dirección de buzamiento de la cara superior, 180 grados. Ya, también vamos a necesitar aquellos parámetros que representan nuestras o que presentan nuestras discontinuidades, ¿no? En este caso vamos a tener en cuenta los siguientes parámetros. Buzamiento de la primera junta, 45 grados. Buzamiento de la segunda junta, 70 grados. Dirección de buzamiento de la primera junta, 130 grados. Dirección de buzamiento de la segunda junta, 250. Cohesión de la primera junta, 20 kilopascales. La cohesión de la segunda junta, 15 kilopascales. Ángulo de fricción de la primera junta, 32 grados. Ángulo de fricción de la segunda junta, 28 grados, ¿no? Entre las propiedades del macizo vamos a considerar los siguientes parámetros. El peso unitario de la roca, que vendría a ser igual a 26 kN por metro cúbico, ¿no? El peso unitario del agua, equivalente a 9.81 kN por metro cúbico, ¿no? Entre las condiciones sísmicas vamos a considerar el coeficiente sísmico con un valor de 0.15. ¿Ya? Una vez realizado esto, vamos a hacer la visualización o el análisis en el software Switch, ¿no? Ya. Primera parte, vamos a realizar lo que es la creación de un nuevo archivo, ¿no? Nos vamos a este icono, ¿no? Damos clic y automáticamente se nos va a abrir con las 4 vistas que presenta el software Switch, ¿no? En la primera vista podemos observar una vista de planta, ¿no? Como ya les había mencionado. En la segunda vista se presenta, ¿no?, el de perspectiva, que nos va a permitir orientar o visualizar de forma en 3D, ¿no? O tridimensionalmente. En la vista 3 nos va a permitir visualizar de manera frontal, y en la cuarta vista nos va a permitir visualizar lo que es de manera perfil o longitudinal. Ya, primeramente debemos configurar nuestro archivo. Nos vamos a la opción de análisis y en Project Settings vamos a configurar el título de nuestro trabajo, ¿no? En este caso vamos a colocar Totorani. Fin. Ya. En estos segmentos vamos a configurar lo que es el sistema de unidades y el tipo de análisis, ¿no? Lo dejamos tal como está en métricos, y en el tipo de análisis vamos a realizar el análisis determinista, ¿no? Para luego posteriormente realizar el siguiente análisis, que es el de probabilístico, ¿no? Como ya les había mencionado, este software presenta estos dos tipos de análisis, ¿no? Lo que sería que el tercer tipo de análisis, que es el de combinaciones, va a presentarse en las
versiones posteriores o actuales, ¿no? Damos en OK y ya se nos configuró lo que es nuestro trabajo. Ya, ahora nos vamos a la opción donde dice Input Data. En este segmento vamos a determinar o lo que es o ingresar los parámetros, ¿no?, de nuestra geometría, de nuestras juntas, lo que sería la superficie del talud y la superficie superior también, así como el tension crack, que vendría a ser la tensión, ¿no?, la tensión de fisura, y también, ¿no?, lo que serían las propiedades de nuestro talud, ¿no? Los primeros parámetros que debemos ingresar son los siguientes, ¿no? El buzamiento, dirección de buzamiento, cohesión, ángulo de fricción para ambas juntas, ¿no? Y en este caso también nos va a pedir lo que es la superficie superior y la superficie del talud, ¿no? Lo que nos pediría en este caso ingresar son los datos de buzamiento y dirección de buzamiento, ¿no? Lo que sería en las propiedades de lo que sería el talud, nos va a pedir lo que es el slope cake, que sería el peso unitario de nuestra roca, y también lo que sería el slope cake, que sería la altura, ¿no?, de nuestro talud, ¿no? Ya, primeramente ingresamos nuestros datos a partir, ¿no?, de nuestro ejemplo práctico, ¿no? En este caso nos vamos, ¿no?, a lo que es las discontinuidades, donde vamos a observar los siguientes parámetros, ¿no? Primera junta, buzamiento y dirección de buzamiento 45, 130. 45, 130, ¿no? Vamos a ingresar su cohesión y ángulo de fricción, que nos indican un valor de 20 kilopascales y 32 grados, ¿no? En este caso vamos a lo que es multiplicar, ¿no?, por un factor de conversión de 0.1, en este caso nos va a dar 2, ¿no?, una cohesión de 2, ¿no? El ángulo de fricción nos indicaba que es de 32 grados, ¿no? Realizamos el mismo procedimiento para el siguiente o la siguiente junta, ¿no? En este caso nos dice 70 y 250, ¿no? 70 y 250. Nos da una cohesión de 15 kilopascales y 28 grados, ¿no? En este caso sería 1.5 y 28 grados, ¿no? Ya. Ahora nos vamos en la propiedad, ¿no?, de la geometría de nuestro talud, en donde nos indica, ¿no?, eh, el buzamiento y dirección de buzamiento, ¿no?, de la superficie de nuestro talud, 65 y 180 grados. 65 y 180 grados. Ya. Lo que sería la superficie superior, ¿no?, de lo que sería el talud, vamos a darle un valor de 0 y 180, ¿no? 0 y 180. Ya. El tension crack o la tensión por fisura vamos a dejarle en OK, ¿no? Ya, damos clic. Ya, en las propiedades de nuestro talud vamos a ingresar lo que es su altura, ¿no? En este caso nos dice que es una altura de 15 metros. El peso unitario es de 26. Como se puede observar, el peso unitario de la roca está en 26 kN por metro cúbico. En este caso, lo está convirtiendo a una conversión de toneladas por un metro cúbico. Vendría a ser dividido, ¿no?, sobre la gravedad. En este caso nos da un valor de 2.6, ¿no? Ahora nos vamos en la siguiente pestaña, donde vamos a indicar lo que es las fuerzas, ¿no?, que se van a aplicar sobre nuestra cuña o talud, ¿no? Ya, primeramente tenemos, ¿no?, lo que es la opción de Pressure Water, que sería la presión de agua. Damos clic y aquí podemos asignar, ¿no?, lo que es el peso unitario, ¿no?, de lo que sería el agua.
Para este caso, vamos a ingresar el siguiente dato, ¿no? Que es 9.81 dividido sobre la gravedad, nos va a dar un valor de 1, ¿no? 1 por 1 sobre una tonelada por metro cúbico, ¿no? En este caso podemos asignar el tipo de presión de agua que vamos a ingresar. En este caso podemos seleccionar el siguiente, ¿no? Que es el de porcentajes, Fillet Fissure, donde vamos a ingresar, ¿no? Un porcentaje de 50 considerando que la precipitación es media, ¿no? También podemos ingresar lo que es en sismicidad, vamos a considerar lo que es el coeficiente de sismicidad que se nos presenta un valor de 0.15, ¿no? Ya. Y también nos presenta la siguiente pestaña donde podemos seleccionar la dirección, ¿no? De este coeficiente, en el cual en este caso lo dejamos como default, ¿no? Como la intersección de línea, ¿no? En este caso. Ya en las fuerzas externas podemos ingresar cuántas fuerzas que queremos ingresar. En este caso podemos ingresar con fines ideales. Vamos a ingresar, ¿no? Para el peso de una maquinaria, ¿no? Primero nos da los siguientes tres parámetros que debemos ingresar. El primero es la dirección de esta fuerza, la inclinación de la fuerza y la fuerza en toneladas, ¿no? La dirección le vamos a dar que está sobre, ¿no? O sea, 90 grados. Inclinación de igual forma, 90 grados. Y lo que sería la fuerza le vamos a dar en 400 kilogramos, que sería equivalente a 0.4 toneladas, ¿no? Damos en aplicar y automáticamente, ¿no? Se nos ha identificado en lo que es la vista de longitudinal. Vamos a observar lo que son las tres fuerzas o cuatro fuerzas, perdón, que se están aplicando, ¿no? Como podemos observar aquí en la vista de perspectiva, son cuatro fuerzas. ¿Ya? Y también podemos observar, ¿no? Que nuestro factor de seguridad actual es de 1.388, ¿no? El cual se considera ya estable, ¿no? En este caso. Pero con fines ideales y académicos vamos a realizar lo que es el siguiente soporte, ¿no? O tipo de sostenimiento que vamos a realizar. Primeramente les voy a mostrar lo que es una configuración del software donde nos permite, ¿no? Modificar lo que es el color de los parámetros o fuerzas que se han aplicado, ¿no? Inclusive lo que es la superficie del talud o la cuña, ¿no? Nos vamos a Display Option. Aquí puedes modificar, ¿no? Lo que es el color. Por ejemplo, podemos modificarle a un color lo que es el del talud, a uno celeste. Aplicamos y se nos modifica, ¿no? En este caso lo dejamos tal como está. Ok. También puedes modificar lo que es el switch, la cuña, a un color naranjado, por ejemplo. Le damos a aplicar y se nos modifica, ¿no? Lo dejamos tal como está. Ya el background también, lo que es el fondo de lo que serían nuestras vistas, también podemos modificarlo. Lo que sería también el bold, que está en color blanco o no definido. También podemos lo que es modificar, ¿no? Lo que sería las fuerzas que se aplican. En este caso la presión de agua está en color celeste. Lo que sería la fuerza sísmica en color manteca. La fuerza externa está en color rojo. Y el shock rate se va a aplicar en color lo que sería plomo o gris, ¿no? También podemos aquí lo que es deseleccionar, ¿no? Para que no aparezcan nuestras fuerzas, pero en este caso lo dejamos tal como está, ¿no? Esta opción, ¿no? De John Label nos permite visualizar, ¿no? Lo que serían los dos planos de discontinuidad o de juntas, ¿no? En este caso, lo vamos a aplicar y se desaparece. Damos clic y nuevamente regresa, ¿no? Ya, y le damos en OK, ya. Ya, también podemos realizar, ¿no? Lo que es, lo que vendría a ser, podemos visualizar lo que es el estereograma en esta opción de StereoNet View, donde podemos visualizar lo que es
ah, los dos planos de discontinuidad o de juntas. También podemos observar lo que es la superficie de nuestro talud, el tension crack, que es la tensión por fisura, y además lo que es el upper face, que es la superficie superior, ¿no? Lo que sería el talud, ¿no? Regresamos, ¿ya? ¿Ya? Ahora también, ¿no? Podemos realizar el tipo de sostenimiento, ¿no? Nos vamos a lo que es en la opción perdón, de análisis, perdón, en la opción de support, vamos a agregar lo que serían los pernos de anclaje, ¿no? Estamos en la opción de Add Bolt, ¿no? Y se nos va a asignar un puntero en el cual vamos a poder ah, colocar, ¿no? Sobre lo que sería nuestra cuña, superficie de nuestra cuña, con referencia a lo que sería la superficie del talud, ¿no? Podemos dar clic y se nos activa automáticamente, ¿no? Lo que sería las propiedades de nuestro perno. Ya, primeramente nos pide ingresar, ¿no? Lo que es la longitud de nuestro perno, ¿no? También nos pide lo que es ingresar la dirección de este perno, que es el trend en degrees, ¿no? Está en grados. El plunge también, que es en grados, está en degrees. Que sería la inclinación y también la capacidad, que está en toneladas, ¿no? Que nos va a permitir ingresar el software. En este caso, podríamos darle una longitud de aproximadamente 15, por ejemplo, ¿ya? 15 metros. Y también podemos asignarle una dirección o inclinación. En este caso lo dejamos para visualizar, ¿no? Lo que sería el primer perno. La capacidad lo dejamos en 30 toneladas. Aplicamos y damos OK. Y podemos visualizar, ¿no? Lo que sería en la vista de perspectiva o de 3D, que nuestro perno se nos ha agregado, ¿no? Como pueden observar. Y automáticamente nuestro factor de seguridad ha aumentado, ¿no? Ya. Ahora también podemos configurar, ¿no? Lo que sería nuestro perno que hemos ingresado. Podemos modificarlo en la siguiente opción, que es Edit Bolt, ¿no? Damos clic y podemos modificar, ¿no? Lo que sería la dirección. En este caso, la dirección se va a considerar, ¿no? De la siguiente manera, a partir de los siguientes ejes, ¿no? Donde va a ser de 90 grados, 180, 270 y 360 grados correspondiente. De igual forma, lo que sería en la vista de longitudinal, vamos a considerar lo que es la inclinación a partir de este siguiente eje, ¿no? Que sería 90 grados, 180, 270 y 300 grados, ¿no? En este caso podemos considerar, ¿no? Que el perno con dirección a 60 grados, ¿vale? Por ejemplo, 60 grados, damos OK y automáticamente, ¿no? Se ha configurado lo que es el perno con dirección a esta fuerza, ¿no? Ya también podemos asignarle otro perno, por ejemplo, damos clic y colocamos las mismas dimensiones, que sería 15 y aquí 30. Y en este caso le vamos a dar una dirección que vaya en sentido contrario, ¿no? En este sentido, que esté en el cuarto cuadrante, donde daría una dirección de 30, por ejemplo, de 300, perdón, 300 grados. Damos OK y automáticamente también se ha colocado, ¿no? Lo que es en este plano, ¿no? De lo que sería de la cuña, ¿no? Estos pernos van a contrarrestar lo que es las fuerzas, ¿no? Que estas fuerzas ejercen, ¿no? Sobre la cuña. De igual forma, también podemos asignarle, ¿no? Otro tipo de perno. A ver, otro más. Por ejemplo, en esta zona. A ver, en este caso le dejamos tal como está, en dirección de 0. Queremos que vaya
en dirección así, en esta dirección. Y la inclinación podemos darle, ¿no? En lo que es a 5 grados, por ejemplo. Configuramos lo que es la longitud, 15, capacidad 30. Damos OK y va a contrarrestar, ¿no? Este perno va a contrarrestar lo que es esta fuerza, ¿no? Esta fuerza. ¿Ya? Ya como se puede observar. ¿Ya? Otro tipo de sostenimiento que podemos aplicar es el de Shockwave, ¿no? Nos vamos a la opción de Support y le damos a la opción de Shockwave. En esta opción vamos a configurar lo que es el Shockwave lanzado, donde nos pide los siguientes parámetros, que sería el thickness, que es el espesor en metros, y también lo que es la resistencia al corte, ¿no? Que está en toneladas por metro cuadrado, ¿no? En este caso, el espesor vamos a darle tal como está, 0.1, que sería 10 centímetros. Y lo que sería la resistencia al corte le vamos a dar en 70, ¿ya? Damos OK y automáticamente, ¿no? Se ha colocado sobre lo que es la superficie del talud, ¿no? O la cara del talud. Y automáticamente también obtenemos, ¿no? Que el factor de seguridad ha incrementado a un 1.777, ¿no? El cual ya es aceptable, ¿no? De esta manera, ¿no? Podemos visualizar de mejor forma, ¿no? Lo que serían nuestros tres pernos y lo que es cómo se aplica el Shockwave, ¿no? Dentro del software. Ya, también podemos obtener, ¿no? Lo que sería esta opción que nos permite seleccionar y aplicar, ¿no? Lo que serían los ejes, ¿no? Donde podemos observar que nuestro talud se encuentra a 15, ¿no? A 15 metros. Ya, también podemos cambiar lo que es el sistema de color a blanco, blanco, gris, para visualizar y lo desactivamos, ¿ya? ¿Ya? Ahora vamos a realizar lo que es el siguiente tipo de análisis, ¿no? Que es el de probabilístico. Ya, nos vamos nuevamente a lo que sería análisis y en Project Settings vamos a cambiar lo que es el tipo de análisis. O también podemos cambiarlo directamente en esta opción, ¿no? Pero en este caso vamos a dar aquí, ¿ok? Y se nos asigna, ¿no? El de probabilístico. Se encuentra actualmente con una probabilidad de falla del 0, ¿no? De 0%. Ya nos vamos nuevamente a análisis y nos vamos en Input Data. Y en esta ventana vamos a seleccionar lo que sería la distribución de la estadística, ¿no? Lo que sería la desviación estándar, relativa y mínima, ¿no? De lo que sería 5 grados, ¿no? Respectivamente. Ya. Ahora, como nuestros datos ya están ingresados, automáticamente el buzamiento o dirección de buzamiento, así como los demás parámetros, ya van a estar tal como está, ¿no? No se va a modificar ninguno de ellos. En este caso solo tenemos que seleccionar lo que es la estadística de distribución, que va a ser normal, ¿no? Que nos identifica con una desviación estándar de 2 grados y un relativo y máximo de 5 grados, que es lo que nos pide, ¿no? Lo que sería en cohesión y fricción el ángulo de fricción lo dejamos tal como está, en default. Ya, esto hemos realizado para la primera junta. Realizamos el mismo procedimiento para el siguiente, ¿no? La distribución estadística va a ser normal, normal. Realizamos lo mismo para el talud, normal, normal. El upper face de igual forma, normal, normal. El tension crack, tensión por fisura, de igual forma lo realizamos en normal. Las fuerzas lo dejamos tal como está. Y en sampling, aquí podemos definir lo que es el método de muestreo, ¿no? En este caso, tiene dos opciones, que es el de Monte Carlo y el de Latin Hypercube. En este caso, nos pide lo que es realizar por el método de, lo que sería el método de muestreo Monte Carlo, ¿no?
El número de muestras que se va a realizar es de 1000, ¿no? Damos en aplicar y automáticamente carga, ¿no? El software, aceptar, y nos vamos a lo que es, para visualizar esto, nos vamos a lo que es en la opción de plot histograma, vamos a visualizar lo que es el histograma, y aquí podemos, ¿no?, seleccionar lo que sería nuestro tipo de dato que queremos visualizar. En este caso vamos a seleccionar el factor de seguridad con un número de intervalos de 30. Damos OK. Y aquí podemos observar, ¿no?, lo que es nuestro histograma de lo que sería el factor de seguridad con respecto a la frecuencia relativa, ¿no?, de los datos, ¿no? En este caso, nuestro muestreo sample tiene una media de 1.789, una desviación estándar de 0.08378, un mínimo de 1.579 y un máximo de 2.117, con una probabilidad de falla del 0%. En este caso, quiere decir que nuestra cuña no va a tener una probabilidad de falla, ¿no?, que se encuentra al 0%, es lo que nos indica, no va a sufrir ese deslizamiento, ¿no?, ya que hemos aplicado lo que es el soporte, ¿no? El soporte correspondiente, lo que serían los pernos de anclaje y el shockled, ¿no? Ya me despido. Terminamos con este video tutorial y nos vemos en el siguiente, ¿no?